Muy bien, muy buenas tardes a todos de profesionalización y gestión integral del riesgo. En representación de nuestro coordinador general Samuel Gutiérrez, le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este seminario virtual. El día de hoy tenemos de nueva cuenta la presencia de tres grandes especialistas expertos en el tema de la gestión integral del riesgo, que nos acompañaron en la semana de la reunión nacional de protección civil celebrada en febrero. Ellos estuvieron particularmente el 23 de febrero, que fue donde empezamos con estas capacitaciones. Hoy le damos la bienvenida al maestro Víctor Hugo Machuca Martínez, a la maestra Wendy Vanessa Morales Barrera y al biólogo Rubén Buró García. El maestro Víctor Hugo Machuca Martínez es sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, cuenta con una maestría en gestión de proyectos y procuración de fondos por la Universidad del Caribe e ICSE, Escuela de Políticas Públicas. Actualmente es consultor en temas de análisis de riesgos, normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, vulnerabilidad física y social, atlas de riesgos y o peligros naturales antropogénicos, resiliencia comunitaria y más. La maestra Wendy Vanessa Morales Barrera es ingeniera geóloga, maestra en ciencias por la UNAM, tiene especialidad en derechos humanos, gestión global del riesgo y políticas públicas de prevención de desastres en América Latina y el Caribe por la Fundación Henry Dunant en Chile, y es estructura en protección civil desde el 2012. Y el biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, socio de la SRA Latinoamérica, Society for Risk Analysis Latinoamérica, y aportando en el área de riesgo para la creación de los atlas de riesgo, Atlas Estatal de Aguascalientes y Guerrero, así como estudios socioeconómicos de viabilidad, riesgo, por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de México. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un foro muy interesante sobre mapas de susceptibilidad y vamos a hablar en particular de mapas de vulnerabilidad. Entonces, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nuestros especialistas y, por favor, podemos dar los permisos para que puedan proyectar. Empezamos contigo, ¿verdad, Víctor? Así es. Muy bien, bienvenido, Víctor. ¿Podrías hacer la prueba para proyectar? Claro. No, todavía no me dan cosas. A ver, ahí está. A ver. Bien. Listo. A ver si ahí se ve. Perfecto, ahí está, perfecto. Ok. Bien, ¿sí me escuchan bien todos? ¿Se ve bien? Fuerte y claro, adelante. Perfecto. Muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, buenas tardes. En esta ocasión, pues nosotros vamos a hacer una remembranza de lo que es todos los análisis de vulnerabilidad, susceptibilidad y parte de cómo se deben de manejar estos atlas de riesgo, no como se estaban manejando anteriormente. Sabemos y traemos un vicio muy fuerte con hacer análisis de riesgos de papel. Estamos haciendo o hacíamos análisis a la ahí se va, como dicen muchos, copy-page. Y la importancia de estos documentos y de estas herramientas, ya no son documentos, sino vamos a mencionarle como estas herramientas y sistemas, porque ya lo debemos de manejar como un sistema integral y sobre todo para nosotros o para ustedes también como directores y como tomadores de decisión. Es una herramienta sustancial para que puedan visualizar todo lo que se pretende y puedan visualizar todos estos riesgos latentes que se encuentran en cada uno de las localidades de su municipio y de su entorno. Sabemos que los peligros siempre han existido y lo que nosotros tenemos que identificar
y tenemos que analizar y tenemos que concatenar todas las situaciones, son los riesgos. Y muchas veces no logramos entender la diferencia entre peligro y un riesgo, ¿no? En términos, digamos que en términos, a grandes términos, perdón, el peligro siempre va a estar latente en todas las acciones, en todos los lugares. Y el riesgo es el grado con el que lo vamos midiendo. Ya la vulnerabilidad y la susceptibilidad es lo que ahorita vamos a adentrar y vamos a explicar un poco de cómo se maneja y cómo se ha venido analizando esta parte. A mí me toca hablar sobre la vulnerabilidad física, vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad ambiental. Y a la maestra Wendy pues les va a explicar lo que es susceptibilidad y al último vamos a cerrar con el biólogo Rubén Borao, que les va a explicar cómo se analizan este tipo de vulnerabilidades, la susceptibilidad para vaciarla a un sistema de información geográfica o a una herramienta que puede ayudarles a analizar estos riesgos. Hay una cosa muy interesante y muy importante. Ustedes han estado asistiendo a unas capacitaciones del Instituto de Geografía del Estado de México y me parece que tienen una herramienta muy valiosa, tienen muchísima información y en ese sentido pues podríamos decir que van muy adelantados. Eh, Ahora, lo importante no es tener la información, lo importante es saber aterrizar esta información y analizar esta información para que puedan ustedes realizar los análisis. Yo les decía, el atlas de riesgo no tenemos que verlo como un documento, muchas veces como algo más que nos están solicitando, sino tenemos que verlo como esta herramienta que nos ayuda a entender todo el proceso de gestión integral de riesgo dentro de nuestro municipio, en áreas específicas y en situaciones específicas. Entonces, todos los riesgos siempre van a estar midiéndose y los peligros, como yo les mencionaba, son latentes, siempre van a estar. Entonces, nosotros para calcular el riesgo contamos con 4 elementos, que es el peligro, la vulnerabilidad, la exposición, la susceptibilidad, y todo esto lo vamos a dividir entre cómo estamos preparados y cómo nos encontramos. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que es el sistema de información geográfico y los elementos que debe de contar el atlas de riesgo y los puntos importantes que estamos hablando de, que es la vulnerabilidad, el peligro, la susceptibilidad y el grado de exposición. Entonces, como les mencionaba, ¿para qué nos permite este atlas de riesgo o esta información de los atlas de riesgo? Pues nos permite identificar la población expuesta y vulnerable de amenazas. Nos permite generar conciencia y es un sustento para la toma de decisiones. A partir del año 2020, ya los arreglos o las adecuaciones que le hicieron a la Ley de Protección Civil todos los atlas de riesgo son obligatorios. Y son obligatoriedad de los municipios, no como documento, sino como una herramienta. Y también en la Ley de Asentamientos Humanos nos exige que para nosotros tener un PDU, debemos de tener como base nuestro atlas de riesgo, cosa que hasta ahorita pues muy pocos estamos trabajando en esto, ¿no? El PDU lo tomamos como base, o no lo tomamos como base. Ok, otro punto importante que debemos de saber dentro de los atlas de riesgo es que no cualquiera puede elaborar unos mapas, no porque no sepan, sino por la visión, digamos, la capacitación y por los perfiles que traen estos profesionistas, ¿no? Ingenieros civiles, ingenieros hidrólogos, ingenieros químicos, sociólogos. ¿Por qué? Porque dentro de estos atlas de riesgos se habla de
de todas las disciplinas. Y obviamente todos los grupos siempre deben de ser multidisciplinarios. No lo pueden hacer ni los urbanistas solos, ni los arquitectos solos, ni los ingenieros solos, ni los sociólogos solos, sino siempre se habla de un equipo multidisciplinario para elaborar este tipo de herramientas, porque además ahora ya tenemos que integrar a los ingenieros en sistemas a trabajar este tipo de herramientas. Ok, entonces ya entrando en el tema de vulnerabilidad, nosotros tenemos que sacar la característica de la vulnerabilidad. ¿Y cómo sacamos esta gradiente o este grado de vulnerabilidad? Tomando la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad ambiental. ¿Cómo vamos a trabajar entonces esto? Obviamente hay características en cada una de las localidades, sitios, AGEPs, distritos, dependiendo como ustedes lo quieran trabajar o como se los marque el proyecto o como se los marque la ley. Vamos a ir analizando o se va analizando cada área de estudio con indicadores socioeconómicos, con indicadores ambientales, con indicadores físicos o de inventario físico, de inventario urbano, y de ahí ya tomamos todos los sistemas expuestos para crear datos estadísticos y tablas, meter estas gradientes de peligro o estas gradientes que nosotros le estamos dando al peligro y lo metemos en los metadatos para que nos arrojen estas características. Entonces, yo les decía, este es un ejemplo de un atlas que trabajamos en Morelos, que es el Atlas de Emiliano Zapata, donde tomamos como factores físicos es la deficiente calidad de las construcciones. Acuérdense que dentro de los fascículos del CENAPRED, que es lo que nos está marcando, hay unas características de qué valor le vamos a dar a cada uno de los gradientes. Si la mampostería está en mal estado o no tiene mampostería, y dependiendo el fenómeno natural o antropogénico que se requiera, que se presente, perdón. La densidad poblacional, los caminos y carreteras en qué estado se encuentran, si son accesibles o no son accesibles para algún tipo de emergencia, si se encuentran dentro de estas áreas, centros de atención médica, si se encuentran los refugios temporales de acuerdo al fenómeno que se presenta, si la capacidad de respuesta del personal de emergencia cuenta con los planes o protocolos actualizados, y si los planes y programas con los que se cuentan tienen el recurso, porque también estamos hablando de que muchas veces podemos tener los planes y protocolos, pero no tenemos el recurso para implementarlo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores que entran dentro de los indicadores para nosotros generar un grado de vulnerabilidad física. Aquí estamos tomando un primer factor para nosotros calcular nuestra vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de vulnerabilidad física. Una vez que terminamos de calcular la vulnerabilidad física, nos vamos con vulnerabilidad social, que entran otro tipo de factores. Bueno, ahorita puse la económica, sería social, económica. En los factores económicos vamos a tomar de acuerdo al nivel de valor que le da al inmueble asegurado, a la infraestructura asegurada, y vamos a tomar los mínimos y máximos para sacar un promedio de esta cantidad, que va a ser también parte importante de cuánto nosotros vamos a perder si sucede un fenómeno natural o un fenómeno antropogénico, y viendo también la infraestructura. Digamos, en un lote o en una manzana tenemos 50 viviendas, y el valor promedio de las aseguradoras o los valuadores nos menciona que por vivienda está asegurándose entre 200 y 300 mil pesos. Si son 10 viviendas, bueno, vamos a sacar un promedio de esas viviendas que
es la pérdida con la que vamos a contar. Esa es su vulnerabilidad económica. Si se pierde, bueno, estamos tomando únicamente los valores de la vivienda, más los valores de la infraestructura que se está perdiendo. Estamos hablando de carreteras, guarniciones, banquetas, postes, postes de luz, alumbrado público. Si existe un parque, bueno, el parque, si existe un edificio de gobierno gubernamental, bueno, ese edificio gubernamental en cuanto está valuado, los locales comerciales también en cuanto están valuados. Entonces tomamos todo ese tipo de infraestructura para nosotros ir sacando el nivel de riesgo económico. Factores sociales, obviamente, aparte de la vivienda, los enseres, tradicionalmente hablamos muchas veces de las tradiciones, perdón, valga la redundancia. Las tradiciones, ¿a qué se refiere con esto de tradiciones? Ah, en la Ciudad de México, en el Estado de México, estamos hablando de colonias, barrios, poblados. Y el tipo de vivienda, el tipo de infraestructura es diferente a otras ciudades que no son tan tradicionales o tan antiguas. Entonces, se evalúa de diferente manera los riesgos, ¿no? Además, las relaciones de participación social, qué tan coherentes son, qué tan cohesivos, perdón, qué tan cohesivos son en cuanto a sus comités comunitarios, si existen brigadas comunitarias, el nivel de educación que se centra en esa zona, la situación legal. En situación legal nos referimos a si es terreno irregular o una zona irregular o asentamiento irregular o no, si se encuentra en una zona de alto riesgo o no, cuáles son sus relaciones de poder o sus vínculos con las autoridades, etcétera. Todo ese tipo de información nosotros la recopilamos haciendo recorridos en campo, levantando cédulas, levantando información, tomando fotometría, y también qué tanto acceso a la información tenemos de toda esta zona. Entonces, esto entraría dentro de los factores sociales. Con eso ya nosotros tenemos los 3 indicadores que nos ayudan a sacar el grado de vulnerabilidad final. Dentro de vulnerabilidad social también tenemos los indicadores que nos arroja INEGI. Por ejemplo, el indicador de población, el indicador de salud, el indicador de educación, el indicador de empleo según los ingresos y el indicador de vivienda. Es un poco lo que veíamos antes, pero ya con los datos de INEGI. Entonces, juntamos la información que nos arrojan estas cédulas y vamos sacando y vamos promediando con la información que nos tiene INEGI. Una cosa importante que INEGI, acuérdense que saca sus indicadores cada 5 años de acuerdo a los censos. Y si no mal recuerdo, los indicadores municipales es cada 8 o 10 años. Entonces, estos indicadores muchas veces cuando nosotros trabajamos en campo, pues va rezagándose un poquito. Por eso es que se mide y se evalúa dependiendo las cédulas que también se levantan aparte, ¿no? Y toda la información que también con la que cuenta el municipio. Entonces, otro punto importante, bueno, son los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, pues tenemos que existe dentro de nuestra zona, una vez conociendo ya toda esta información de factores sociales, factores físicos, factores económicos. Bueno, los factores ambientales juegan el papel final de ver qué tanto o qué tanto grado de riesgo o qué tan peligrosa es la zona en la que me encuentro, ¿no? Si estoy a orilla de un río, si estoy encima de un canal tapado, o sea,
Muchas veces tapamos las venas de los ríos y se construye sobre esa una avenida y a las orillas pues construimos las viviendas. O debajo de las líneas de alta tensión, las vías federales también se construye mucha vivienda o se ponen mercados o se ponen y diferentes tipos de comercio, ¿no? Que también el comercio juega un papel importante dentro de esta vulnerabilidad de la zona, porque si pega algún fenómeno y este comercio o digamos que este mercado es el que abastece nuestra zona o nuestro lugar, pues obviamente vamos a dejar de percibir este recurso o esta alimentación, ¿no? Y bueno, yo terminaría aquí mi participación concluyendo que estos 4 grandes factores que determinan la vulnerabilidad es parte importante para determinar el grado de riesgo. Ahorita el tema que se va a abordar de susceptibilidad, digamos que es la parte medular de crear los mapas de susceptibilidad, ¿no? Como se menciona, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que si no tenemos la vulnerabilidad, difícilmente o poco probable podemos conocer esta susceptibilidad. Maestra Penny, ahorita dejo de compartir. Wendy, ya te vi por ahí, como siempre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Nomás te veo en redes, dando conferencias por todos lados, amiga. ¿Dónde andas? Hola, 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 ¿cómo estás? muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Aquí andamos en el instituto desde la UNAM. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, amiga. Bienvenida. Gracias. Adelante. ¿Ya se mira la presentación? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ah, es que aquí, perdón. Es que... Aquí estoy. Nada más que... ¿Ya se ve en modo presentación? Sí. Bueno, la fórmula que ustedes utilicen para evaluar el riesgo, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten o bajo la dinámica que se vaya a elaborar estos mapas, siempre, si se fijan, ya sea que yo tenga riesgo, peligro por vulnerabilidad, riesgo, peligro, vulnerabilidad y exposición, siempre los 2 factores determinantes que hay que considerar son, como ya lo mencionó Víctor, la vulnerabilidad y el peligro, ¿no? Y en ese sentido, evaluando estos 2 factores, estos 2 productos, como producto nos va a dar el riesgo. Si no tenemos estos 2 factores que constituyen el riesgo, difícilmente vamos a poder llegar a esta evaluación efectiva para poder determinar el riesgo que existe en una región. En ese sentido, pues bueno, Víctor ya les explicó la parte de vulnerabilidad. A mí, a través de un ejemplo, les voy a explicar cómo podemos evaluar un peligro. En este caso, vamos a evaluar un peligro geológico, específicamente el peligro por susceptibilidad o por inestabilidad de laderas. Y bueno, todo lo que se requiere para poder llegar a evaluar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar la amenaza. ¿Qué características tiene? Porque, bueno, de manera particular yo puedo hablar de procesos de remoción en masa, de inestabilidad de laderas, pero a su vez esta tiene una clasificación, tiene un mecanismo, tiene una forma muy particular de generarse o de originarse un deslizamiento. Entonces, podemos ver que este tipo de deslizamientos no es el mismo a este
que está hacia el lado izquierdo no es el mismo que hacia el lado derecho. Asimismo, vemos que uno sucede de manera muy repentina y el otro sucede de manera muy lenta. Entonces, a la hora que nosotros vamos a hacer esta evaluación a partir de un mapa de susceptibilidad o de peligros, tenemos que evaluar el tipo de deslizamiento que nosotros vamos a determinar. O sea, en términos muy generales se habla de inestabilidad de laderas, pero ya de manera muy particular tenemos que ver qué tipo de inestabilidad vamos a evaluar a partir de para poder en algún momento dado cuantificar las características y el tipo de peligro al que estamos expuestos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros evaluamos los peligros, tenemos que ver la magnitud, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de magnitud cuando hablamos de magnitud de un sismo, no es lo mismo un sismo de magnitud 5 o de magnitud 6. Ahí, aunque pasa de 5 a 6, esta se potencializa 64 veces más. Entonces, no es lo mismo hablar de un sismo de magnitud 5, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un deslizamiento en donde el bloque que cae es de 1 tonelada a igual a un bloque, a un desprendimiento de roca que tiene 10 toneladas. Entonces, en ese sentido, tenemos que evaluar esta condición de la magnitud del peligro. Ahora, también tenemos que ver, porque otro de los factores que se evalúa para las cuestiones de las amenazas o de los peligros es el tiempo de recurrencia. ¿Qué tan probable, o sea, con qué consistencia, o sea, con qué frecuencia nosotros tenemos este tipo de amenaza en el lugar donde yo me encuentro? O sea, y haciendo un equiparado, o sea, por ejemplo, todos los días hay sismos de magnitud 3 o 4 en la región de Oaxaca o en la región de Acapulco, o sea, todos los que están en la zona del Pacífico. Sin embargo, no es tan recurrente la frecuencia de tener estos sismos de magnitud 4 o de magnitud 6 ya para estas regiones que tuvimos, por ejemplo, en el 2017 con el sismo de Morelos. Entonces, es importante también que tengan que evaluar la frecuencia con la que sucede y las características con las que sucede este tipo de amenazas. Ahora, igual tenemos que ver la duración. Por ejemplo, hay sismos que duran 1 minuto, hay unos que duran 30 segundos, entonces la duración del impacto igual lo vemos igual con los huracanes, ¿no? O sea, hay unos o hay ciertas tormentas tropicales que se quedan estancadas en las regiones y desprenden muchísima agua a una tormenta tropical, a una lluvia que de alguna manera simplemente pasa por la región y su estancia es muy corta. Entonces, esta duración, lo mismo pasa con la duración cuando tenemos una inundación. ¿Cuánto tiempo está este tirante de agua sobre mi zona inundada, ¿no? Entonces, la velocidad de impacto. En ese sentido, por ejemplo, cuando tenemos inundaciones, nosotros vemos que no es lo mismo en un río de respuesta rápida en donde la velocidad que alcanza estas grandes corrientes de agua por las características del río, entonces la velocidad de impacto hacia alguna infraestructura, pues es totalmente diferente que si tenemos un río de respuesta lenta en donde el tirante de agua va ascendiendo, va subiendo de manera más lenta. Por eso se llaman ríos de respuesta lenta, ¿no? Entonces, la velocidad de impacto que tiene sobre la infraestructura es totalmente diferente a un río de respuesta rápida, que la velocidad del agua es totalmente abrupta y con velocidades realmente considerables. Y esto se hace todavía más complejo cuando la velocidad trae todavía sedimentos y entonces los sedimentos actúan son sólidos y actúan de manera mucho más agresiva sobre la infraestructura, ¿no? Y también tenemos que ver esta cuestión que evaluamos como el espacio, ¿no? O sea, en qué región se concentra la amenaza que yo estoy evaluando. Y esto tiene, en los fenómenos naturales, sí hay una condición muy particular de donde se presentan. Por ejemplo, no vamos a tener estos sismos de gran magnitud en la región de Chihuahua, que se consideran una zona relativamente asísmica, o la probabilidad de que exista una amenaza de estas características, por ejemplo, como en la región de Chiapas o en la región de Oaxaca. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo no voy a tener un deslizamiento
la planicie de Yucatán, ¿no? En la zona plana que está en Yucatán, porque estamos hablando de terrenos mucho más planos, pero sí voy a tener posiblemente por esta condición que es mucho más plana, puede ser más susceptible a presentar inundaciones. Entonces, sí hay una condicionante, sobre todo en los fenómenos naturales, de dónde se pueden presentar, ¿no? O sea, desde el punto de vista geológico, por ejemplo, regiones en donde tenemos rocas calizas, que son rocas que están compuestas por sales y que se disuelven. Entonces, no todo el país tiene este tipo de rocas y entonces los fenómenos asociados, como es la zona de karsticidad o la disolución de este tipo de rocas, se presentan en los lugares donde nosotros tenemos precisamente este tipo de rocas, o no en todo el país tenemos, por ejemplo, volcanes activos. Entonces, donde yo voy a tener este tipo de amenazas o de este tipo de fenómenos naturales que pueden ser altamente peligrosos, pues bueno, en estas regiones donde te cumpla con esas características de que se pueda presentar el fenómeno. Lo mismo, ¿no? O sea, yo no voy a tener una explosión derivada, por ejemplo, de la fuga asociada a una central nucleoeléctrica, pues porque no en todos los lugares tengo estas centrales nucleoeléctricas. Entonces, en ese sentido, sí hay una condicionante donde se presentan desde un punto de vista del espacio y también las dimensiones que en algún momento dado pueden alcanzar. Entonces, ya hablando específicamente para los mapas de susceptibilidad por inestabilidad de laderas, ¿cómo llego yo a este mapa? Fíjense cómo aquí yo les voy a presentar dos mapas. Este mapa tiene que ver con un mapa de susceptibilidad que nosotros elaboramos para la alcaldía de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Y este es un mapa por procesos que tienen que ver con este mecanismo, precisamente con deslizamientos de tipo rotacional, ¿no? Entonces, y después también nosotros elaboramos un mapa por caído de rocas. Entonces, porque esos eran los fenómenos que vimos que eran más recurrentes en cuanto al tipo de deslizamiento o al mecanismo de deslizamiento que se presentaban. Entonces, estos son desprendimientos de roca, ya sea por volteo del material o por caída libre. Entonces, nosotros son dos mapas diferentes, se presentan en regiones totalmente diferentes porque las características geológicas hacen que determinen y otras condiciones que vamos a ver que se presenten este mecanismo en un lugar y este otro mecanismo en otra región. Si lo vemos, vean cómo aquí se presenta más hacia la parte norte del municipio y aquí vemos que los caídos de roca se presentan más hacia la parte sur y hacia la parte este del municipio. Entonces, en ese sentido, aunque hablamos estrictamente como el fenómeno de procesos de remoción en masa o inestabilidad de laderas, si se fijan, el mecanismo o la forma en cómo se presentan son totalmente diferentes. ¿Y cómo llego yo a este tipo de mapas para poderlo caracterizar y posteriormente evaluarlo y conjuntarlo con la vulnerabilidad? Bueno, una de las etapas que nosotros los desarrollamos es hacer una investigación de la zona que vamos a estudiar. Yo tengo que hacer una recopilación bibliográfica de toda la información referente al sitio, ¿no? O sea, mapas de inventarios, la geología, todas las características que me aporten elementos para poder caracterizar bajo ciertas condiciones a la región que yo estoy estudiando. Posteriormente, pues bueno, ya hacemos un histórico, unas condiciones, hacemos una investigación mucho más concreta. Por ejemplo, recopilamos información de la gente, de revistas de periódicos, entonces, y ya una vez, pero todo específicamente, aunque tengamos la geología, aunque tengamos todo esto, o sea, ya está más dirigida nuestra investigación específicamente al fenómeno que nos está que estamos analizando, en este caso es los deslizamientos, y después de ahí integramos toda esta información, recopilamos toda la información cartográfica que hay referente al sitio, a las diferentes escalas que podemos nosotros recopilar y elaboramos una serie de mapas temáticos. Ahorita vamos a ver esa información en unos gráficos. Posteriormente, una vez vean todos los mapas que se requieren, un modelo digital de elevación, un mapa geológico, un mapa de pendientes, un inventario de los deslizamientos que hay en la región, un mapa de uso de suelos, un mapa de influencia que tiene el drenaje sobre la región,
Un mapa del relieve relativo, ¿qué significa este del relieve relativo? Es esta característica que hay entre las diferencias altimétricas, ¿no? Entonces, un mapa de densidad de lineamientos, o sea, cuántas fallas y fracturas hay sobre la región o alguna orientación que tiene que ver con las sierras que están asociadas ahí a la zona de estudio. Entonces, estos son una serie de mapas temáticos que se elaboran previos a ya elaborar el mapa que yo les mostré en un principio, ¿no? Después elaboramos, tenemos, claro, muchísimo trabajo de campo y después de este mapa de campo hacemos precisamente la elaboración, una primera aproximación de los mapas de susceptibilidad a través de una serie de álgebra de mapas, como nosotros le llamamos, en donde ponderamos las características que tiene cada uno de estos mapas temáticos y le damos un valor cuantitativo. Y este valor cuantitativo tiene que ver con las características que nosotros determinamos para darle mayor peso, mayor consistencia a que una roca sea más favorable a presentar un deslizamiento que otra. Y en ese sentido, y también, ¿no? O sea, qué tipo de suelo es más favorable o tiene más esta condición a presentar un deslizamiento porque ha sido deforestado, porque se utiliza como una cuestión agrícola, el otro a lo mejor es menos favorable porque está totalmente arbolado, se cuida más bien las condiciones de las pendientes. Entonces, es a lo que nos referimos, damos un factor. Pero claro, esto va acompañado indudablemente por una serie de elementos que nos ayudan a determinar por qué una región tiene más peso que otra. Y posteriormente, para comprobar que estos mapas que elaboramos sean los correctos y seleccionamos sitios aleatorios en donde nosotros identificamos las zonas potenciales a presentar el deslizamiento y hacemos un caso más específico de estudio para comprobar o para ajustar nuestro modelo de susceptibilidad a través ya de casos de estudio en donde igual tomamos muestras, hacemos análisis de laboratorio, hacemos simulaciones a través de software y entonces así es como ya lo verificamos o ajustamos que realmente los valores que asignamos sean los correctos. Entonces, en ese sentido, yo les decía, hacemos trabajo de campo, ¿no? Y este trabajo de campo pues requiere la toma de muestras, posteriormente hacemos análisis de laboratorio que tardan en algunas ocasiones identificar las características de los materiales en donde se están generando los deslizamientos, pero también hacemos análisis de la resistencia que tienen estos materiales a ser expuestos a a ciertos esfuerzos externos, ¿no? Por ejemplo, el impacto de un sismo. Y bueno, también hacemos vuelos de dron para identificar las características ya vistas desde el punto de vista aéreo. En cuanto a los registros históricos, es importante para elaborar este tipo de mapas, es que ustedes tengan un histórico, porque el histórico o estos inventarios que nosotros requerimos forzosamente, si se fijan en este mapa, yo veo cuál es la región que es más susceptible a presentar. Y eso yo lo cruzo con los diferentes, las características que hay ahí, tanto de pendientes como de alturas, como de geología, como qué está pasando ahí, por qué yo tengo esta concentración de los deslizamientos en esta región y no en esta parte. O sea, qué condiciones están favoreciendo para que se generen en estos sitios. Y eso yo lo puedo determinar a partir de hacer un mapa de inventarios. Y el mapa de inventarios no es más que eso, hacer una recopilación histórica a partir de muchos elementos que nos ayudan, por ejemplo, como trabajo de campo, como hacer interpretación de imágenes de satélite o de imágenes de Google Earth, pero también tendremos que recurrir a los archivos históricos, ya sea alguna información que haya sido registrada por el municipio o por el estado. También hay otros reportes de periódicos, también hay libros, hay tesis que de alguna manera hay ciertos eventos que quedan registrados por la magnitud del evento. Entonces, en ese sentido, si se fijan, para poder hacer recopilar toda esta información, pues hay una serie de procedimientos que tenemos que hacer para poder cuantificar. Y vean, por ejemplo, nosotros hicimos este histórico y recopilamos más o menos
2,000 datos. ¿Y qué me dice estos 2,000 datos que yo recopilé del 2005 al 2013? Pues que bueno, que el mayor número de deslizamientos que ocurrió fue en el 2013. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿qué tipo de fenómenos me desencadenaron estos deslizamientos? Y bueno, yo ya lo asocio, también lo tengo para el 2011, para el 2010. Y en ese sentido, además, no solamente veo el número de deslizamientos que tengo y a qué eventos, en este caso, a qué eventos de lluvia o si otro de los eventos, por ejemplo, los sismos que desencadenan los deslizamientos, puedo yo asociar para que me diera este número de deslizamientos en la región. Y asimismo, también otra de la información que yo saco, no solamente de la región donde sucede espacio, sino también del tiempo, veo que la mayoría de mis deslizamientos ocurren entre julio y octubre, pero la mayor recurrencia está entre agosto y septiembre para esta región. Entonces, asimismo, habría que ver y condicionar en su momento cómo pueden suceder en el estado. Y bueno, además yo lo cuantifico y si se fijan, si yo ya lo desgloso de manera mucho más detallada, veo que de los 700 deslizamientos que yo estuve en el 2013, unos se desencadenaron durante la tormenta tropical Barry, otros durante la depresión tropical, otros sobre la onda tropical. Y en ese sentido, entonces yo voy viendo a ver cuánto llovió durante la tormenta tropical Barry para que me cuantificara tantos deslizamientos, que fueron la mayor cantidad de deslizamientos para el 2013. Y así yo me voy yendo históricamente y entonces puedo jugar con los umbrales cuando que yo puedo tener para desencadenarme un deslizamiento. Y estos eran los mapas que yo les decía, vean el nivel de detalle. Sí, claro, hay información geológica que nosotros tenemos a diferentes escalas, pero cuando yo trabajo a nivel municipal, yo necesito detallar la geología a esa escala, ¿no? Estamos hablando de una escala 1 a 10,000, 1 a 20,000. ¿Qué significa? Que cada cuadrito que yo tengo dibujado, 1 centímetro de cuadrito dibujado, si hablo a escala 1 a 10,000, estoy diciendo que un cuadrito dibujado que si yo lo miro y lo mido y es 1 centímetro, quiere decir que corresponden a 10,000 centímetros en la realidad. Entonces, entre más preciso y más detallado me puede dar más una realidad de lo que puede pasar. Si yo generalizo mucho, como muchos de los mapas que están a disposición, por ejemplo, en INEGI, y no hago un trabajo de campo mucho más detallado para mi municipio, pues entonces puedo generalizar muchas áreas que tienen ciertas particularidades geológicas que en algún momento dado no estoy cuantificando y que son relevantes para un mapa de susceptibilidad. Lo mismo que para un mapa de lluvias, por ejemplo, hay un cambio, un mapa de inundación, hay un contraste entre la permeabilidad de los materiales y a lo mejor una región cambia literalmente de ser una zona permeable a una zona impermeable y esto condiciona de alguna manera el tipo de inundación. En ese sentido, pues vean, yo tengo que cuantificar el mapa de inventarios para que me diga en este caso, cuáles son los sitios más susceptibles y asociarlos a la geología. Tengo un mapa de uso de suelo, aunque no lo crean, hay muchos mapas de uso de suelo, o sea, no hay uno único porque pareciera que cada dependencia hace su propio mapa de uso de suelos de acuerdo a las características que requiere. Entonces hay que conjuntar y hacer un mapa único para que a mí me sirva y poder caracterizar las condiciones o la aptitud que tiene el terreno y en su momento dado poderlo cuantificar, ¿no? Vemos que también hay un mapa de relieve relativo a lo que yo les decía. ¿Cuánto varía de la zona más plana a la zona en un área, por ejemplo, sobre un tramo carretero, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay regiones en donde hay estos grandes escarpes por los que cruzan los tramos carreteros, pero de repente yo veo escarpes mucho más, que no están tan altos. Entonces, a mayor altura, la energía potencial de un desprendimiento de roca es mucho más fuerte y entonces se hace mucho más peligroso el caído de roca, que si en algún momento dado yo tengo un escarpe en donde mi variación altimétrica es muy poca. Entonces, en ese sentido, por eso se cuantifica este relieve relativo en función de ciertas áreas que nosotros delimitamos, ¿no? El mapa de densidad de lineamientos tiene que ver asociar todas las fallas y fracturas que hay en la región y donde tengo esta mayor concentración de este tipo de estructuras geológicas porque le dan
le confieren una cierta debilidad a las rocas y las hace más susceptibles a presentar los deslizamientos. Entonces sí hay una condicionante. Entonces vean cómo son varios de los mapas que se generan y este modelo digital de elevación que me determina geomorfológicamente cómo es la región. Lo mismo que un mapa de pendientes, me dice cuáles son las pendientes mucho más fuertes o las pendientes mucho más suaves que hay en el sitio que yo estoy estudiando. Entonces, todos estos son mapas de trabajo que nosotros requerimos para poder llegar al primer mapa que ustedes vieron y darles un peso y una cuantificación, ¿no? Aquí vemos este mapa de influencia de drenaje, o sea, todo el drenaje que hay en la región y cómo tiene un nivel de influencia hacia los costados por donde fluye sus escurrimientos, porque algunos pareciera que no, pero tenemos grandes ríos, por ejemplo, aquí ustedes también tienen ríos muy importantes y en ese sentido tienen muchos afluentes que solamente se hacen evidentes cuando tenemos esta temporada de lluvias y entonces también tienen influencia sobre el terreno porque hay unos que van disectando, como yo les decía, van alterando la roca y esto también genera que el lugar sea más susceptible, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos todos esos mapas, solamente seleccionamos algunos, los otros nos sirven de apoyo, nos sirven como mapas de trabajo y a cada uno de estos le vamos a dar una ponderación, como ya les expliqué, cada región dependiendo de la geología, del uso de suelo, tiene un peso relativo y todo esto lo vamos a sumar hasta llegar a este mapa final, ¿no? O sea, cada una de estas regiones se reclasifica, ¿no? O sea, se cuantifica, bueno, yo considero que mi zona de muy alta susceptibilidad, por ejemplo, para el mapa de uso de suelo, es la región que está más deforestada, entonces tiene muy alta susceptibilidad, pero considero que tiene muy baja susceptibilidad aquella que está, por ejemplo, en estas regiones que tiene esta condición que está todavía tiene mucha vegetación, no está tan deforestada, o las áreas urbanas, por cambiarle esta condicionante al terreno, pues también las hacen altamente susceptibles. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, yo considero que esta área geológica, este tipo de rocas es más susceptible o tiene muy alta probabilidad de que suceda este tipo de deslizamientos porque está fracturada, porque ya vi que por ahí está muy alterada la roca, porque además es una roca que ya está muy suave, ya está muy disgregada y presenta muchos fracturamientos. Entonces, a esa roca tiene esta condicionante de presentar una alta probabilidad de contribuir a que se genere un deslizamiento. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, vean cómo ahora, cuando yo cuantifico para un mapa por caídos de roca, aunque tengo el mismo mapa geológico, el valor que yo le voy a dar a un área geológica es totalmente diferente porque el mecanismo, el fenómeno es totalmente diferente. Entonces, a lo mejor aquí yo le doy un peso mucho más grande a una masa de roca que presenta grandes bloques que se pueden desprender, que tienen ciertas características de fracturamiento y entonces ahí, por ejemplo, si nosotros vemos, ahí sí influye mucho más la vegetación porque como la vegetación se mete entre las fracturas, estas favorecen a que se pueda presentar un desprendimiento. Sin embargo, si estamos hablando de deslizamientos de tipo rotacional, la vegetación ayuda a soportar el suelo. Entonces vean cómo cambia de alguna manera la condicionante o el tipo de ponderación o de grado de susceptibilidad que yo le voy a dar a una región. En ese sentido, pues vean, es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente la ponderación que yo le di para llegar a un mapa por caído de rocas. Y este es el mapa que nosotros tenemos. Entonces es el trabajo, dependiendo del fenómeno, aunque estamos hablando de procesos de remoción en masa, ya de manera más específica, ya hablando en diferentes mecanismos, ¿no? Y por ejemplo, ya de un trabajo mucho más específico para ver que efectivamente esta región que yo cuantifique a partir de estas álgebras que yo hago a través de la modelación, entonces escojo una zona de estudio
y ya voy a detalle y empiezo a ver, ¿no? O sea, veo las características geológicas que corresponden, selecciono 2 regiones que son totalmente, desde el punto de vista geológico, diferentes, pero que son regiones con alta susceptibilidad. ¿Y qué hago para esto? Bueno, pues determino la región, veo las características geológicas, me enfoco específicamente, pero además veo que también es una región en donde ya tenemos población y esto me permite alertar, ¿no? Veo desde una manera muy particular que ya tengo indicadores que me están diciendo que efectivamente esta región ya está presentando inestabilidad de laderas. Por ejemplo, yo aquí tengo un manantial y ¿cómo se generan estos manantiales? Pues bueno, estos manantiales se generan porque si yo tengo aquí mi superficie de deslizamiento, aquí tengo la masa inestable, vean cómo en algún momento dado esta masa inestable, ¿no? Por aquí viene la lluvia, surge la lluvia, como aquí hay una masa que está inestable, por aquí se filtra el agua y en la parte de la base del deslizamiento sale el manantial, ¿no? Entonces yo ya lo tengo aquí presente, aquí yo tengo la parte más alta, aquí hay efectivamente una superficie, veo también abultamientos del terreno que me están diciendo que el terreno ya se está empujándose y entonces este material se va acumulando y entonces en ese sentido efectivamente, la modelación que yo hice fue la correcta, pero además otro de los indicadores es que yo tengo que hacer pruebas de laboratorio para ver que efectivamente se comprueba, ¿no? Entonces, espérenme. Aquí vemos, por ejemplo, las características geológicas, lo determinamos, ¿no? Y entonces aquí ya hicimos a través de métodos geofísicos, determinamos la superficie de falla, cómo tienen estos contrastes en cuanto al tipo. ¿Qué tanto es, bueno, este tipo de estudios de resistividad eléctrica lo que me dice es que en un terreno, cómo fluye la energía, la corriente eléctrica? Y entonces, ¿qué es lo que yo determino? Aquellos lugares donde la corriente eléctrica fluye de manera más fácil, una de dos, o tienen agua o son materiales muy pequeños, son materiales poco consolidados, son materiales muy fracturados, y entonces esa condicionante que permite que en algún momento dado fluya más allá, más conductividad, como nosotros le llamamos, entonces me da ciertas características geológicas. Y hay un contraste, ¿no? Vemos aquí cómo nosotros determinamos estos contrastes de las unidades geológicas para posteriormente llevarlos a un programa y hacer la modelación y ver estas condicionantes. Sí, efectivamente, cuando nosotros ya determinamos, vemos que estos ya sobrepasan o están casi al punto de un factor de seguridad crítico, y en ese sentido, ¿qué es lo que me dice? Si yo tengo un factor 1, quiere decir que estoy en el límite crítico para que se genere un deslizamiento. Y aquí vemos la superficie como a través de la modelación, vemos que esta zona más crítica, por aquí estaba el manantial, como es la superficie de falla que ya está a 1, ¿no? O sea, quiere decir que viene otro factor y ya casi desliza. Si yo rebaso este 1, por ejemplo, 1.5, 1. Quiere decir que la zona es inestable, pero si estoy por abajo de 1, quiere decir que la zona es totalmente inestable. Y efectivamente esta zona en cualquier momento puede presentar el deslizamiento y entonces efectivamente ya yéndome más a otra escala, a otro detalle, veo que esta región sí fue la modelación como yo lo hice. Ahora, la otra región, que aquí es en el Carmen, igual hacemos esta evaluación, determinamos también las características del terreno, tiene una pendiente muy fuerte, el tipo de geología es totalmente diferente, ya hablamos de bloques y cenizas, que son materiales que sí tienen bloques, pero están embebidos en materiales del tamaño que son materiales volcánicos, y el tamaño son como arenitas, pero se dice cenizas porque derivan de esta actividad volcánica. Entonces aquí, por ejemplo, estas viviendas fueron afectadas por el sismo del 2017 y bueno, hoy vamos a determinar las condiciones. Nuevamente hacemos la condicionante geofísica, hacemos el estudio geofísico, determinamos que ahí tenemos esta región con contrastes geológicos muy evidentes, pero también vemos que aquí hay una estructura geológica que no aflora, o sea, que no la vemos en la superficie, pero que está allá abajo, y esta superficie geológica corresponde a una falla geológica que ya no está activa, pero que quedó ahí la estructura, y esto hace que el material lo haga sumamente inestable. Y entonces cuando
calculamos el factor de seguridad, vemos que está por abajo de 1 y efectivamente en esa región, cuando fue el sismo del 2017, ya había ocurrido un desprendimiento del material. Entonces, en ese sentido, por eso es que la modelación nos está dando efectivamente que ya el material en cualquier momento igual va a fallar, ya tuvo el desprendimiento, y entonces verificamos nuevamente que esta región, conforme a la modelación que hicimos, es la adecuada. Entonces, todo esto, como ya bien lo mencionó Víctor, lo incorporamos a un sistema de información geográfica en donde nosotros podemos cuantificar las características y toda la información referente a cada uno de estos sitios, y ya podemos hacer diferentes gráficos y características. Ahora, en ese sentido, una vez que yo tengo ahora, yo voy a poder determinar, una vez que yo ya tengo este tipo de mapas, qué elementos están expuestos en las zonas más susceptibles a presentar deslizamientos y cuáles son las regiones. Y en ese sentido, o sea, si yo lo veo a nivel estado o lo veo a nivel municipio, pues veo qué colonias o qué localidades están en zonas de alta susceptibilidad, cuáles están en zonas de muy alta susceptibilidad y cuáles son las regiones que no tienen estas condiciones, o sea, que no están dentro de las zonas de susceptibilidad. Pero lo mismo evalúo no solamente las localidades, sino servicios estratégicos como hospitales, escuelas, gasolineras, caminos federales, ductos de Pemex. Entonces, una serie de cuántas viviendas, cuántos habitantes pueden estar expuestos a que en cualquier región de estas zonas altamente susceptibles puedan presentarse los deslizamientos. Entonces, con ello concluyo y posteriormente vendrán las preguntas. Ok. Bueno, compañeros, nada más les quiero recordar que las preguntas van a ser al final. Ya tenemos ahí un tiempecito. Muchas gracias, doctora Wendy Morales. Bueno, aprovecho que yo soy el que sigue. Básicamente, espero que ya pueda yo estar compartiendo. Ok, estoy disabled para participar como para la cuestión de la pantalla, si me podrían dar de favor para poder compartir. Ay, madre mía. Ya está. No, miren, yo voy a poner el chat, no esa parte, no. Ahí lo tenemos, vamos a ver. Para empezar, ya vieron lo que comentó Víctor, ya vieron lo que comentó Wendy. Aquí les voy a decir algo muy importante, compañeros, es un atlas de riesgos no es una baba de perico, es un traje hecho a la medida para cada municipio. No hay forma, y ese que he visto que lo han hecho, no hay forma de que tú copies los resultados ni siquiera del municipio vecino, lo pongas en el tuyo y digas, ya estoy haciendo el atlas. Digo, pues es lo mismo que pasa aquí al ladito, somos muy similares. No, cada municipio es diferente, cada municipio tiene sus peculiaridades y etcétera, ¿no? ¿Por qué puse ahorita estos logotipos? Ahorita van a ver por qué, pero primero me voy a la cuestión rápida. Todos conocemos ya esto es tomado de la presentación de los del Atlas de Riesgo Nacionales, como el CENAPRED nos lo dice, cómo debe de ser, qué es el peligro, los sistemas expuestos, la vulnerabilidad, todo eso que son datos que necesitamos para hacer un cálculo de riesgo, que como ya lo dijo Víctor también, pues se representa después en pérdidas económicas. Hablaba precisamente la doctora Wendy que lo que era la susceptibilidad, en este caso estamos hablando de Emiliano Zapata, este es el resultado también de, volvemos a lo mismo, una cantidad de estudios que se hacen de diferentes partes para poderle dar la susceptibilidad. Pero hay veces que también nos encontramos en zonas muy específicas, aquí voy a utilizar otra vez Emiliano Zapata, perdonen que utilice un Atlas de Riesgo del 2016, lo que pasa es que por cuestiones de derecho de autor y todo eso, como son documentos, aunque sean abiertos a público y todo eso, para este tipo de cosas tenemos que utilizar algunos que ya estén vencidos. En este caso, el de Emiliano Zapata Morelos, que fue hecho precisamente y entregado casi 2 semanas antes del famoso sismo del 2017 y que les ayudó a salvar muchas vidas, de por cierto, porque estaba la gente muy atenta. Bueno, aquí lo que estamos viendo básicamente es hay que recordar que Emiliano Zapata es una zona de minas. Y ahí tienen mucha cuestión de material volcánico y que tienen extracción de arenas, extracción de piedra volcánica, etcétera, para construcción, etcétera. Entonces, al final de cuentas, ellos hicieron o cometieron el típico error que cometemos como los seres humanos y que no atendimos la frase de los desastres no son naturales,
son socialmente construidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que urbanizaron alrededor de las minas y se pusieron en alto riesgo. No, ahorita van a ver unas fotos, pero para que se den una idea. Así de simple y sencillo. Ahí está el hecho de que los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos precisamente por nosotros que tenemos la necesidad de ponernos de apechito y ponernos enfrente a los peligros, pues somos muy machos. Al final de cuentas, todo esto se basa, esto es una cédula de captura que se hace precisamente en cada una de las zonas que se consideran o que ya se visualizaron en base a fotografías aéreas, drones, etcétera, y a base histórico, porque ya tuvo históricos de caer todo eso, como hablaba la doctora, pues se hacen este tipo de estudios y se hace para poderlos registrar. Todo esto lo estoy platicando porque vamos a ir ahorita a la cuestión de para qué nos sirve el registro. Ya cuando los manejas, aquí estamos hablando de cuestiones hidráulicas, estamos hablando de cuestiones de lluvias y corrientes pluviales y fluviales. Tenemos toda la afectación que se saca y se trabaja precisamente a nivel gradiente de cotas de topográficas para saber hasta dónde ha llegado, tanto histórica o hasta dónde puede llegar de acuerdo, como también comentaba la doctora, hasta dónde pueden llegar los flujos de agua y todo eso, de acuerdo a la cuestión de correntía, capacidad de drenaje, etcétera, 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 y las pendientes, las famosas pendientes, porque a mayor pendiente, mayor velocidad, mayor masa removida y mayor masa de impacto cuando llega a su final. Y ahí está, ¿no? Es un puente ahí, si lo pueden ver al ratito, cuando se les mandan las presentaciones, se dan cuenta que ese puente se lo ha llevado 4 veces el agua y siguen construyéndolo igual. Y las famosas tasas de retorno, que ahí utilicé una de las gráficas que nos puso el maestro Víctor, porque todos estos factores que estoy pasando lo más rápido posible porque el tiempo nos está comiendo y no es posible en serio explicarles algo que se lleva meses y diplomados y maestrías y etcétera, poder aprender a hacerlo, pero más o menos para que se den una idea. Nos dan como resultado también un conjunto, tanto de un valor de un peligro como el valor de nuestra vulnerabilidad, pues ya nos dan un factor de riesgo. Y lo ponemos y los ponemos en mapas, como él decía. Al final de cuentas, el tema donde quiero llegar es a la modelación. Un atlas de riesgo ya no es el documento, decía el maestro Víctor, y estoy totalmente de acuerdo con él, ya es una herramienta, porque de acuerdo a los nuevos preceptos desde el 2020 ya se estableció que tienen que ser un sistema de computación donde no nada más quede puesto ante ustedes y los mapas los puedan ver digitalmente y puedan ver todas las cuestiones digitales, cómo están las cosas, cómo fue, cómo se midió y los metadatos, todo eso, sino que aparte tenga la capacidad de poder ser actualizado. Eso es muy importante. Ya estoy hablando de un sistema de computación, ahí muy atento a los ingenieros de sistemas, todo eso por lo cual ya lo requerimos ahorita, lo había dicho el maestro Víctor. Un sistema computarizado donde maneje, o como yo les digo, es una base de datos correlacionada a un sistema de visualización geográfica. Es juntar un database con un graficador, con un CAD ya muy moderno. Y al final de cuentas lo que nos puede dar es una representación visual a números reales que, como ya dijo la doctora y dijo Víctor, hay que sacarlos a fuerzas, hay que hacer los estudios, hay que hacer las encuestas, hay que hacer las experimentaciones en laboratorio, hay que hacer todo eso para obtener números reales, no que se los pongan ustedes, se les ocurre, ay, ¿qué gradiente tiene peligro? Ay, ponle 3, no ha pasado nada en 10 años, ¿me entienden? Entonces, es muy importante que para obtener los números en los que vamos a basarnos para poder representar gráficamente, tienen que ser reales, obtenidos en base a observación de campo, experimentación, historia y estadística. Entonces, ya con esos números que nos den, ya podemos hacer una visualización, o sea, los metemos en las bases de datos y hacemos una visualización en un SIG. ¿Qué tenemos primero? Y lo primero que hay que obtener son los peligros. Nos interesa saber qué tenemos presente. Es el dragón, le digo yo, en las clases que doy. Es el dragón que está ahí, que está vigente, que está vivo y que ha estado presente porque lo hemos sentido o ciertas temporadas del año o cada 10 años o cada 50 años sabemos que hay un dragón dormido que se despierta, en el caso de los sismos con distancias largas, en el caso de huracanes son temporalidades, por temporadas, en el caso de otras cosas pues ya se da también por diferentes factores. Entonces lo primero que tenemos que reconocer y sacar y medir y obtener esos datos es del peligro y ponerle un gradiente, un valor
a ese peligro de acuerdo, ahí sí hay que basarnos mucho en su historial, que ya nos va a decir cuánto daño ha causado, cuánto ha afectado, y en su valor probabilístico de que ocurra, que es las famosas tasas de retorno, y en su energía total que descarga. A eso le metemos, pues que esos peligros nos dan o nos van hacia el hecho de hablar de un elemento expuesto, que era lo que hablábamos precisamente de la vulnerabilidad. ¿Qué tenemos de debilidad? ¿Qué es lo que nos ha fallado? ¿Dónde se ha construido donde no se debe? Todos esos son datos que se valoran haciendo pues esas fichitas de captura, esos recorridos en la calle, esa situación económica. Ahí sí hay que reconocerlo, el Estado de México tiene una excelente base de datos, y la vimos ayer, creo que sí fue ayer, que estuvimos viendo cómo se pueden obtener las presiones económicas, que es la vulnerabilidad económica, dónde se pueden obtener las sociedades, todo eso, pero al final de cuentas nada de esto nos quita el hecho de ir a trabajar a campo, meter nuestras encuestas, meter a la gente a preguntar, ir a visitar a la población, ir a preguntarles si han sentido algo, ir a preguntarles si tienen alguna experiencia. Hay miles de cosas que no sabemos, pero que la población sabe. Y de ahí lo marcamos en nuestras basecitas de datos. Todo esto para poderle dar mayor o menor número a la cuestión esta de la vulnerabilidad, que es en eso, ¿no? De los elementos expuestos, hablamos más bien de infraestructura. Y cuando hablamos de exposición, nos ponemos, y ya vuelvo a repetirlo de pechito, cuando estamos en una zona, como en esas minas que vimos hace rato, en Morelos, ¿verdad? Donde de plano nos ponemos a construir nuestra casa en la ladera de una estructura orgánica que viejísima, pero que ahí está extrayendo material y que lo único que está haciendo es debilitando estructuras y que va a terminar cayéndose. Cometemos ese error. Entonces, todo eso hay que valorarlo, nos ponemos, somos expuestos a eso, al simple y sencillo. Y al final, ya una vez que tenemos el valor de la amenaza, donde sacamos todo eso, el valor de la vulnerabilidad, pues ya podemos sacar la capacidad que tenemos de respuesta a una emergencia, de respuesta de construcciones o cosas que en un momento dado mitiguen o disminuyan nuestra vulnerabilidad o mitiguen los efectos negativos que puede darnos la afectación de alguna de estas amenazas. Entonces, al final de cuentas, recordemos que el riesgo es daños generales. Es una cuestión donde tenemos pérdidas económicas y donde tenemos pérdidas humanas. Eso se puede manejar en vidas y se puede trabajar en dinero. ¿Qué es lo más importante cuando tenemos todos estos factores? Que ya tenemos nuestro atlas de riesgo funcionando, que sabemos dónde son nuestros puntos flacos, que sabemos qué son las cosas que nos amenazan, que sabemos cómo está nuestra población. Pues yo se los digo muy simple y muy sencillo. Todo eso se establece después en un programa municipal de gestión de riesgos y protección civil. Es, vuelvo a repetirlo, un atlas de riesgo es la herramienta para poder manejar nuestro programa municipal de gestión de riesgos y protección civil. No podemos decir gestión de riesgos si de entrada no tenemos un atlas de riesgos. Seguiremos siendo protecciones civiles reactivas. ¡Ay, se cayó el cerro! Bueno, pues vamos a rescatar gente. ¡Ay, se nos inundó tal! Bueno, no estamos haciendo una verdadera gestión de riesgos si al principio no tenemos un atlas de riesgos. Al final de cuentas, ya una vez que se echaron todo el trabajo de campo con los expertos, con la gente que o contrataron o ya tienen dentro del municipio, o todo eso, y se aventaron los números reales, comprobaron que son de veras, que no estamos falseando números, que no se están haciendo las cosas mal, podemos utilizar un sistema o un software computacional para que haga la labor de compilar, de enseñarnos visualmente y hasta de poderse actualizar. Entonces ya, si uno lo hace bien, si hacemos bien nuestro atlas y lo metemos con un sistema de adeveras, ya no vamos a tener que actualizarlo cada 3 años o 5 años, dependiendo de lo que nos dice la ley, dependiendo del tipo de urbanizaciones que tengamos o el tipo de municipio que tenemos de crecimiento, etcétera, y automáticamente estamos del otro lado. ¿Por qué? Uno, me va a quitar eso de andar haciendo estudios y estudios y estudios y estudios repetitivos. Aguas, porque hay que seguir haciendo estudios. No se puede cumplir todo en una sola trabajo de un atlas. Ya no voy a tener que estar repitiendo. ¿Por qué? Porque todo crecimiento urbano y todo eso me lo va a mandar directamente al sistema.
la misma oficina de desarrollo urbano, los mismos de catastro, la misma gente de ecología. Todo eso, el chiste es que con un sistema te van mandando la información y tú lo vas actualizando, va creciendo el municipio, hicieron un desarrollo nuevo ahí urbano, hicieron no sé, un condominio, una colonia, y me mandan esa información, entra al sistema, me lo marca, checa eso, checa lo que ya estaba puesto de peligros, checa lo que estaba puesto de la vulnerabilidad, cambia los números porque pues aumenta la vulnerabilidad porque tienes personas con mayor exposición, etcétera, y me va actualizando también mi nivel de riesgo. Hago una obra de mitigación, la pongo también en el Atlas, en el sistema, vuelvo a decirlo, y entonces me disminuyen los números. Así de simple y sencillo. Cuando ya empecemos a automatizar todo esto, no somos los descubridores del hilo negro, esto se hace en ciudades como Nueva York, cuando después de la afectación de los huracanes, todo eso hicieron un modelaje también de inundaciones por cuestión de marea de tormentas, etcétera, 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 y ya lo están trabajando, y ya está funcionando. Si tienen la oportunidad también de meterse al Atlas de riesgos, todo eso de la Ciudad de México, se dan cuenta cómo funciona un sistema ya bien hecho, ese ya llevó varios años, ya tiene muchas capas y tiene muchos puntos de absorción de datos. Entonces, para que se den una idea de lo que se puede hacer. Ahí vienen las características del sistema, del software, cómo se puede trabajar, se vacían los datos, vuelvo a dar las características. Yo espero que estas presentaciones se las manden para que las tengan ustedes y ya lo puedan leer cada uno de ustedes para evitar estarlo leyendo. Pero al final de cuentas lo que nos da, una vez que vaciamos los datos, una vez que vaciamos nuestro Atlas de riesgos primario, si es que no tengo ninguno, o mi actualización de ahorita, que sería lo mejor, ahí mismo yo ya dentro del sistema y conectándome y haciendo juntas con la gente del municipio y todo eso, les digo cómo actualizar las páginas, les digo cómo meter lo nuevo. Hoy en día la ley nos ayuda mucho, por ejemplo, para el desarrollo urbano, todo tipo de desarrollador de viviendas, todo eso tiene que hacer un análisis de riesgo de donde va a construir y esos datos nos sirven para irlos aumentando a nuestro Atlas. Las empresas grandes, las gaseras, gasolineras, etcétera, que tienen obligación de hacer análisis de riesgo, también entran al Atlas y automáticamente nos va actualizando y nos va manejando y modificando nuestros valores, sea peligro, sea vulnerabilidad de exposición y sea riesgo al final de cuentas, ¿no? Entonces, el sistema lo que nos va a ahorrar es eso. No, vuelvo a repetirlo, no es para que dejen de hacer estudios. Un cafecito, de favor. Entonces, al final de cuentas, no pueden dejar de hacerlo. Siempre hay algún estudio nuevo. A veces encontramos minas de arena. Ahí en el estado de México. Yo viví en Naucalpan de Juárez, muchos años, casi toda mi juventud, y todas las zonas de ahí, Atizapán, bueno, lo que era Naucalpan, Atizapán, me acuerdo que estaba lleno de minas de arena. Casi toda la Ciudad de México se construyó gracias a esas minas. Y era una situación que ya después empezó a pasar problemas, pero cuando nosotros llegamos a vivir ahí, nadie sabía que había minas de arena, hasta que empezaron a aparecer por hundimientos, empezaron a hacer cosas. Tengo entendido que Atizapán hizo un muy buen trabajo al hecho de taponear algunas, derrumbar otras, etcétera. Pero ese tipo de cosas ya se van actualizando. Apareció una mina, a ver, chécamela, hay que explorarla, sácale mapa. Vamos a meter radar de penetración de tierra para encontrar minas. Lo metes, todos esos estudios se meten como capas a este sistema y nos va actualizando nuestro Atlas de riesgo. Vuelvo a repetirlos, esto es lo que ya está pidiendo Senapred, que ya tienen que tener un programa. Al final de cuentas, cuando tienes un sistema de ese estilo, aquí estoy viendo la ciudad de Cancún, lugar donde vivo, envidia de todos ustedes, ahí ya lo tenemos ya trabajando como sistema, pero esto es precisamente para que vean toda la diferenciación. Claro, la imagen es pequeña, a detalle se ve mucho más bonito, etcétera. Y al final de cuentas, ahí es una división que me está dando de acuerdo a los factores, ahí es por ahorita les digo, riesgos por explosividad y riesgos por calidad de construcción. Este es el de calidad de construcción, ahí está marcadito. Entonces, al final de cuentas, todo eso se suma. Aquí tengo la cobertura, riesgos por calidad de construcción, ya lo saqué más fuera de la foto, ya lo dejé más denso, y si se dan cuenta, de acuerdo a los estudios y a todas las cosas que se hacen en campo, empezamos a sacar dónde había más problemas por el tipo de deficiencia en construcción. Ahí se usaron los gradientes típicos, el rojo es fuerte, bla, bla, muy alto, el naranjita alto, el amarillo medio, y así el verde ya bajo, y el azul bajo y el verde muy bajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos gradientes de colores se le ponen nada más para interpretación gráfica, para poderlo ver visualmente y saber de qué tiro estamos hablando. El mismo sistema nos saca esto.
simulación de explosividad se establecen los parámetros de entrada como material químico, velocidad de viento, dirección de viento y tiempo transcurrido. Ahí es donde entra lo más bonito de este programa. Y es el que deben de empezar a desarrollar. Una vez que tengan los datos, una vez que hagan el atlas como debe ser, guardan los datos y empiezan a desarrollar el sistema como debe de ser, es interconectividad. El sistema te tiene que dar la ventaja de estar conectado automáticamente para cuestiones meteorológicas con las estaciones meteorológicas automatizadas más cercanas a tu punto urbano o a tu punto de zona de estudio o de trabajo. A los sistema sismológico nacional para estar atento, o con, bueno, ahí tienes la gran ventaja de la alerta sísmica y ese tipo de cosas. Con las mismas instituciones del Estado, que también tienen sistemas de alertamiento y que también tienen la ventaja de recibir a veces las notas antes de que cualquier otro, para poder hacer unas simulaciones o poder obtener datos que les pueden ayudar ya hasta en la atención de emergencias. No hablamos ya no nada más de representar los peligros, la vulnerabilidad y la situación fotografiada de cómo está nuestro municipio, sino que ya podemos en un momento dado, ya podemos en un momento dado saber y que nos dé respuesta a qué hacer de acuerdo a los datos que estamos recibiendo. Estamos en pantalla, nos aparece que tenemos una explosión. Yo le marco en ese cuadrito que vieron aquí arriba, déjenme marcar aquí si ven mi puntero, en esta zona. Bueno, aquí yo puedo obtener, porque ese ya me lo obtiene en automático, la velocidad del viento, que me está dando la EMAS más cercana, la estación meteorológica automatizada más cercana, me dice velocidad y dirección del viento, y yo tengo un derrame de 1 kilómetro, ¿ok? Lo posiciono el derrame de acuerdo a los reportes de bomberos, de seguridad pública, de los ciudadanos, de lo que sea, y ellos ya me checaron de acuerdo al número y todo eso, ya me dijeron qué tipo de sustancia es, lo pongo en mi tablita de datos, saco, ahí hay que agradecer a la Ergo, que se puede poner perfectamente, la guía proporcionada por la Ergo Canutec, la actualizada, que ya me dice los días, de acuerdo a la guía que nos marcan el número del líquido de lo que está pasando, me da gases corrosivos, me dice es amoníaco, anhídrido, y me dice qué hacer, qué son los peligros potenciales, a seguridad pública qué debe de usar, a bomberos qué debe de usar, bla, 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 bla. Y entonces, al sacar las tablitas de valores de viento, velocidad de viento, dirección, abajito tengo todo lo que me da, obtengo yo de catastro y obtengo de la dirección de comercio y de la dirección de educación, entonces todas bases de datos, yo ya sé qué lugares susceptibles o vulnerables tengo alrededor de ese escape. Si se dan cuenta, ahí mismo tienen el círculo de afectación directa o la radiante afectación directa y el cono de incertidumbre es hacia donde está transportándose la sustancia por el viento. La que tomamos en cuenta el anhídrido es gas, entonces va por ahí y yo ya sé, antes de que llegue eso, yo ya sé qué zonas tengo que evacuar y yo ya sé qué zonas vulnerables y yo ya sé qué problemas tengo, quiénes viven por ahí, entre comillas, si tengo escuelas, si tengo comercios, si tengo lo que sea. Eso es lo que ya hace un sistema. ¿Me entienden? Ya me dice vialidades, manzanas, comercios, escuelas, infraestructura, etcétera, afectable por esta situación de un accidente antropogénico. Y hasta me puede decir rutas de evacuación más sencillas que se le transmiten a los oficiales de tránsito, a los de ciudad pública para que cierren ciertas calles y empiecen a desviar el tráfico, empiecen a sacar a la gente, a todas las personas oficiales que estén cercanos y tomando las medidas que yo ya también les comuniqué vía Matra, vía sistema de comunicación de policía, vía celular, vía WhatsApp, lo que ustedes quieran, a los oficiales a cargo. Nos da simulacro de explosividad con rutas de evacuación y nos daría cualquier cosa que le pongamos porque todo depende de los datos que proporcionemos. Sinceramente hablando, eso es ya lo que están pidiendo Senapred porque tenemos que conjuntar. Los atlas tienen que cumplir con ciertas características que tienen que juntarse precisamente, por ejemplo, en el programa Mitiga del Estado de México, donde todos tienen que ser similares, mismo visualizador GIS, mismas bases de datos, mismo todo para poderlos concadenar, juntarlos, etcétera, y poder crear ya o formalizar más un atlas estatal a más detalle. Tienen que ser datos reales, por eso muchas veces era la exigencia de que se manejaran los puros INEGI, pero como dice el maestro Víctor, es una tontería porque al final de cuentas muchos de ellos tienen atrasos de 5 a 10 años. Entonces,
Hay que entender que quién mejor conoce su municipio que ustedes, quién mejor conoce su municipio que la población. De ahí vienen las famosas capturas en las celditas, esas de información, de ahí vienen las famosas encuestas que hay que realizar, de ahí viene todo eso. Y una vez que hacemos las fórmulas matemáticas, que sí son pesadas, hacemos toda la cuestión de susceptibilidad, porque ahorita la doctora Wendy nos dijo, digo, yo lo entiendo perfectamente porque lo hemos trabajado, pero a veces te quedas así, ajá, ¿y cómo se hizo? Es que es bastante pesado aprenderlo a hacer, pero no nada más, ella habló nada más de cuestiones de inestabilidad de laderas, pero se tienen que hablar también, y sí lo llegó a tocar, de la cuestión hidrológica, de los ríos, de precipitación pluvial, de tirantes de agua, de pendientes de velocidad, de cargas precisamente por materiales arrastrados, lajares, bla, 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 bla. Todo eso en cada uno de los peligros presentes en su municipio. Ahí entonces ya me van a poder decir, pues ya tengo verificados qué peligros tengo por histórico, ya los tengo evaluados y ya sé más o menos qué susceptibilidad tengo en mi tierra y ya tengo más o menos qué vulnerabilidad o qué tan vulnerables, decía yo, el peligro es el dragón, la vulnerabilidad es la armadura. Nosotros, bueno, la capacidad de defendernos, porque no es cierto, la vulnerabilidad es la capacidad, si es baja, es alta o media, y ya cuando hablamos de resiliencia, pues es el aumento o manejo de armadura, ¿no? Protegernos más. Pero al final, y la exposición, no es lo mismo estar expuesto, y eso lo pueden hacer en cualquier momento, prendan un cerillo, acerquen su dedito, y se van a dar cuenta que si lo acercan y lo retiran y se enteran. Pero si lo acercan más tiempo y los ponen más, pues se van a quemar. Ahí están sus valores de exposición. Entonces, deben de pensar que todos esos datos tienen que ser perfectos, tienen que ser bien sacados, tienen que ser bien desarrollados, vaciados en una base de datos ordenada y expresados en un SIG. Y de ahí entonces entran ya un sistema de modelación hecho para usuario, hecho para ustedes. Es más, de acuerdo a la ley, tiene que ser abierto a público para que el público también pueda ver un atlas de riesgo, claro, quitando las zonas de interés de seguridad nacional, etcétera, o las cosas, o instalaciones, pero al final de cuentas el público también tiene que estar atento. Es muy importante, y vuelvo a repetirlo, que cada atlas de riesgo es un traje hecho a la medida por municipio. No es un trabajo de una semana, un mes, ni de lanzar al primo del amigo del sobrino del que estuvo en la campaña a hacerlo. ¿Me entienden? Porque es arquitecto. No. Para hacer las cosas bien y que tengan la voluntad política o de servicio para poder decir, hay que hacer, si vamos a hacer una herramienta, si le vamos a invertir tiempo, si le vamos a invertir dinero, háganla bien. No necesariamente la completen, no necesariamente la hagan a fino detalle de todo, pero hagan parte del trabajo, si es posible todo, y sigan mejorándolo y actualizando con un sistema que les va a ayudar a resolver eso y a facilitarles la captura y a facilitarles varias cosas. Entonces, es muy importante ese detalle porque también ustedes, como todos son funcionarios, por eso no me quise aventar tampoco la cuestión jurídica que les íbamos a dar. Dije, ¿para qué les voy a explicar el marco jurídico si supuestamente cómo funciona esto? Eso deben de conocerlo. Ustedes saben qué responsabilidades tienen, hasta dónde puede llegar esa responsabilidad y cómo los puede afectar. Y la obligatoriedad también la tienen encima. Como decía el maestro Víctor, no pueden tener un programa de desarrollo urbano si no tienen atlas. Así de entrada. No pueden hacer trabajos de mitigación, todo eso no pueden, vamos, ni siquiera hacer declaratorios de emergencia si no tienen conocimiento de cuál era ni nada de eso. Entonces, piénsenlo, es una herramienta. Y también he hecho la comparación, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, a otros no, los dados mecánicos, que tienes la matraca que tienen los dados. Puedes empezar con una cajita chiquita y cada dado que vas agregando, que te va a ayudar a hacer ciertas cosas, lo van agregando paulatinamente, no gasten completo, pero ahí lo van agregando y van a terminar teniendo una herramienta que les va a ayudar para todo tipo de situaciones y para las dependencias, porque es un atlas de riesgo te sirve después para desarrollo urbano, para catastro, para ecología y para todos. Demostrado, ¿eh? Y se los puedo demostrar con varios atlas que hemos hecho precisamente para muchos municipios. Vamos a hablar, por ejemplo, uno, aunque nada más participamos ahí de apoyo, fue el de Torreón. Echen una vuelta. Ese ya tiene hasta su centro de prevención de desastres. Entonces, váyanle pensando,
vayan haciendo la idea, no lo puede hacer el primo, no lo puede hacer el amigo, son cálculos pesados, son estudios muy pesados, pero yo sé que si ustedes tienen la voluntad política y tienen la voluntad y la vocación del servicio, sé que lo van a terminar haciendo. No creo que haya muchos problemas. Muchísimas gracias. Y yo creo que a partir de ahorita, pues ya entramos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Ahí ya tenemos a nuestra moderación. No, yo no voy a moderar, pero hay quien vaya a moderar, que lo vaya diciendo. Muchísimas gracias, Rubén. Antes de entrar a este espacio de preguntas y respuestas, bueno, primero yo quiero agradecerles a Víctor, a ti, Rubén, a Wendy, por esta excelente presentación de todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y a mí me gustaría echar mano de una presentación que dimos durante marzo, abril y mayo, en las distintas regiones, en los 125 municipios del estado, recordando, digo, todos conocen esta presentación, pero en términos generales, siempre se nos preguntaba, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer este año, no? Bueno, primero revisar la guía para la elaboración de contenido mínimo de Senapred y como vemos, por ejemplo, hoy hablamos de vulnerabilidad, ya vimos el trabajo que hay detrás. Y para aquellos que tengan inestabilidad de laderas, deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes, hay que elaborar mapas de vulnerabilidad. Para aquellos que tengan licuación de suelos, hay que elaborar mapas de vulnerabilidad. Carcificación, sismos, tsunamis, que decían que no, pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, decía acá el ingeniero Patricio, ¿qué pasa si tenemos alguna situación, por ejemplo, en el Valle, en Valle de Bravo, ¿no? Por ejemplo. Luego, vulcanismo, mapa de vulnerabilidad. Hundimiento, subsidencia y agrietamiento del terreno, mapa de vulnerabilidad. Fenómenos astronómicos de vulnerabilidad y riesgo. Inundaciones, fluviales y lacustres, vulnerabilidad. Tormentas de nieve, granizo, eléctricas y polvo, vulnerabilidad. Sequía, hay que trabajar vulnerabilidad. Ondas gélidas, heladas, ondas cálidas, vientos fuertes y tornados, ciclones tropicales, las afectaciones que tengan acá, incendios forestales, mapa de vulnerabilidad, sitios y cuerpos de agua contaminado, también mapa de vulnerabilidad, concentraciones masivas de población, accidentes de transporte, afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos, inconformidad social, terrorismo, sabotaje, vandalismo, mapa de vulnerabilidad. Esto es muy importante toda vez que se tiene que trabajar estos temas a nivel de detalle que nos han presentado hoy nuestros especialistas, y es muy importante que cada uno considere los trabajos que están realizando en el marco de la elaboración del Atlas bajo los criterios establecidos en la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional que emitió el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que finalmente va a ser quien va a valorar esto. Por ahí, en febrero, tuvimos la oportunidad de contar con sus participaciones y algunos de los titulares y algunos municipios se acercaron a Wendy, a Rubén, a Víctor, y han estado trabajando ya a este nivel de detalle y estamos seguros que para la próxima entrega, la segunda entrega de avances que ya estamos pidiendo revisión sobre estos temas, estarán listos para poder revisar esos trabajos. Para quienes no, creo que esto ayuda a dimensionar el trabajo que hay por delante y como bien lo decía Víctor hace un momento, es momento de empezar a planear. No hay que hacer todo a un nivel de detalle, pero sí hay que empezar a hacerlo correctamente bajo los criterios que se han establecido. Entonces, de verdad que ha sido una excelente charla el día de hoy y me gustaría poner el micrófono abierto para aquellos que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta en particular. Aprovechemos la oportunidad de tener a los expertos y también, pues, anímense, por favor, ¿no? Entonces, levante la mano, les vamos a ir asignando el espacio de preguntas y respuestas.
Ok, adelante, José Luis, perdón, Romero. ¿Se me escucha? Adelante, fuerte y claro. Ok, ¿cómo podríamos hacer una base de datos donde, bueno, todas las áreas en conjunto podamos, interactuar en ella misma? No me queda muy claro cómo podríamos, vaciar eso para poder crear un atlas de acuerdo a esa información para que se nos actualice. Aguántame, a ver, esto te lo voy a explicar rápidamente yo, José Luis. Hay que hacer todo un sistema. Nosotros, sí, con todo el dolor de corazón y junto a una asociación y todo eso a la cual pertenezco, hemos estado trabajando con este sistema ya 7 años. Y no creas que todavía estamos en la fase alfa, ya vamos a entrar a trabajo beta. Los que conocen de computación saben que cuando un alfa está apenas haciéndose pruebas de error, etcétera, y estamos viendo porque se pierde comunicación, etcétera. Ya cuando hablemos de que estamos en la fase beta, que ya puedo empezar a sacar betas ahorita, ya es una cuestión funcional. Tiene todavía sus bugs, pero al final de cuentas, cuando tú manejas una base de datos correlacionada, el problema no es la base de datos. Cualquier programa que te dé, cualquier device, ya más profundo, es un programa muy viejo ya ese, pero bueno, cualquier nuevo, hoy en día el chiste es la conectividad que tienes que tener con las diferentes instancias. Cuando se trata de municipio no hay ningún problema porque utilizas el Internet, utilizas el Internet interno, o sea, tu Internet, tu red interna, para mandar y asignas una máquina, ¿verdad?, en cada dependencia para que vayan vaciando los datos que van recibiendo y que van purificando. Y ya te los mandan al atlas purificado. Eso se baja precisamente en Shapes son los metadatos que ya vienen. Entonces se acomodan de acuerdo a la clave que tú le das. Los ingenieros de sistemas te lo pueden explicar mejor, pero básicamente es cómo se funcionan y cómo empiezas a acumular los datos ordenados, que sean coherentes, que sean correlacionados y etcétera. El problema, que ya casi lo resolvemos, ya estamos ya en las últimas pruebas, es cuando te conectas con instancias federales, por ejemplo, las estaciones meteorológicas automatizadas. Ya la encontramos, pero sí la menciono porque eso nos costó un poquito de trabajo. Eso es primordialmente para que tengas tus velocidades de viento, También, precipitación, etcétera, ¿no? también Adelante, mencionaban José sobre Luis. la red de Pemex. No sé cómo podríamos consultar eso, no sé si sean datos públicos o tendríamos que mandarlo por oficio. Mira, en ese sentido, estamos nosotros trabajando con Pemex. Vamos a tener la próxima semana lo que tiene que ver con el volcán Popocatépetl y amenazas por temas volcánicos, pero la siguiente semana seguramente serán temas químicos y ahí podremos ver a algunos especialistas de Pemex. Vamos revisando el avance que tengan en su municipio. ¿En qué municipio representas, José Luis? De Teoloyucan. Teoloyucan, ok, muy bien. Tonatico, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, adelante, fuerte y claro. Gracias, maestro José. Agradecer la oportunidad. Por otro lado, mi pregunta va dirigida un tanto a la maestra Wendy Morales. Hablando en particular en el tema de susceptibilidad por la ubicación geográfica de nuestro municipio, bueno, lo que nos afecta o nos impacta pues es la inestabilidad de laderas, solo que me causa un poco de ruido. Por ejemplo, en el tema de las ponderaciones, por poner un ejemplo, en el uso de suelo y cobertura vegetal, ustedes le asignan un peso del 15%, mientras que el Senapred, a través de su metodología actual o actualizada, que es para el 2020, los compañeros del Senapred le aplican un peso del 30%. Sí es considerable la diferencia. Me queda muy claro lo que decía el expositor anterior, de que cada municipio es muy diferente. Sin embargo, creo que sí existe una diferencia un tanto considerable en el tema de las ponderaciones, porque al final del día, pues se ve reflejado en la cartografía de susceptibilidad, ¿no? Por ejemplo, en geología, Senapred nos dice que específicamente a esta variable de geología se le debe asignar un peso de 40%, 24 a litología y 16 a una densidad de fallas y fracturas. Veo algunos cambiecillos, también me queda muy claro que el mapa de inventarios pues nos va dictando el comportamiento de nuestro municipio, ¿no? Nuestro municipio ya hemos generado este mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas
Para el caso de deslizamientos, apegado a estas ponderaciones que bien le comentó usted a través de la metodología del CENAPRED, coincide perfectamente con nuestro mapa ya de inventarios, pero también veo que la de ustedes pues está también muy completa y he aquí mi pregunta. A través de lo que el maestro Josué en su hoja de ruta y tanto nos ha pues recomendado es que nos apeguemos al CENAPRED, también ustedes sé que UNAM, digo, el grado de detalle con lo cual nos han explicado, no sé si estamos bien, permanecemos sobre la metodología que ya hemos desarrollado apegada al CENAPRED, o si llegara a existir, no sé, muchos cambios en comparación a la aplicación de las ponderaciones que ya nos mostraron. Coincido con ustedes que, por ejemplo, para el de deslizamientos, se aplican ciertos pesos y para el caído de rocas, pues otros pesos, porque también eso es algo que a nosotros nos pega. Y yo creo que aprovecharíamos la oportunidad o aprovecharíamos lo que ustedes expusieron para desarrollar nuestro mapa de susceptibilidad, procesos de remociones en masa, hablando específicamente de caída de rocas. Pero entonces, no sé, quisiera preguntarle a usted, maestra Wendy, si esta ponderación que usted expuso es específicamente para el municipio con el que arrancábamos su exposición, estando de acuerdo a nuestro municipio, pero por experiencia sí habrían algunas alteraciones quizás en la zonificación del territorio municipal. A ver, no olvides que la ponderación que maneja Senapred y este mapa de susceptibilidad que ellos hacen es a nivel nacional. Entonces, la escala que ellos están trabajando y que ellos están proponiendo es para todo el país. Y sí, o sea, esta ponderación que ellos hacen para cada una de las variables está en función del trabajo a nivel país. Entonces, es muy funcional a nivel país. Pero cuando tú ya trabajas a una escala a nivel municipio, en donde el nivel de la geología tiene mayor detalle, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, tú sabes que el mapa, por ejemplo, de geología tiene a su vez una ponderación cada tipo de roca. Si tú hablas, por ejemplo, de rocas que tienen una edad, hablando de rocas, por ejemplo, ellos dicen, bueno, las rocas volcánicas son rocas competentes, tienen una susceptibilidad no tan alta, por ejemplo, como una roca piroclástica, una roca mucho más fracturada, pero sí, pero tú puedes hacer distinciones que tu roca, que también puede ser una roca volcánica, pero si es una roca que tiene, por ejemplo, 15 millones de años, como por ejemplo las rocas o las rocas antiguas que tienen 30 millones de años, por ejemplo, ahí en la región de la Sierra de Guadalupe, no se compara a los flujos de lava que tienen, por ejemplo, en regiones mucho más jóvenes como la región ya que colinda con Apan. Entonces, ahí estamos hablando, sí, de rocas volcánicas, pero que tienen condiciones muy diferentes. Entonces, esto te permite ajustar tus niveles de ponderación, porque tú ya estás viendo detalles mucho más específicos, mucho más puntuales, que son muy característicos de la región. Y entonces tú lo único que tienes que hacer en el momento en que estableces tu metodología es justificar por qué cambias la ponderación, o sea, porque viste que a lo mejor sí, yo le di un porcentaje mucho más del 40% a la geología, pero veo que es significativa la geología, o sea, es como más la condicionante y entonces le doy mayor peso, pero además le cambio otras características. Entonces, o simplemente veo que hay otro factor que no está considerando el CENAPRED y que yo estoy viendo, por ejemplo, como las actividades antropogénicas que tienen muchas de las regiones ustedes tienen muchos lugares ahí donde hay extracción de materiales pétreos, ¿no? Se tienen muchas minas a cielo abierto que realmente son regiones sumamente factibles o que favorecen y son factores, o sea, son variantes en ese sentido que no considera la metodología del CENAPRED. Entonces, sí está bien, o sea, ellos te lo ponen como un mínimo que tú tienes que considerar, hasta mucha de la metodología es como un mínimo, pues lo básico que tú tienes que considerar, pero si tú la puedes en algún momento dado complementar o adaptar a tu municipio y tenga esta justificante, pues es válido. O sea,
Y nosotros, por ejemplo, cuando nosotros lo que hicimos fue hacer esta ponderación con la metodología del Senapred y hacer con la ponderación con los diferentes mapas de trabajo que nosotros hicimos, con el de inventarios, con el de relieve relativo, por ejemplo, que no considera el Senapred, con por ejemplo, con la influencia del drenaje, con otra serie de factores que contribuían, que son mapas de trabajo. O sea, esto nos permitió cambiar la ponderación y se ajustaba más a las características geológicas, geomorfológicas, de influencia que había en el municipio. No quiere decir que esté mala del Senapred, pero sí veamos que ellos tienen que hacerlo como una base para que ustedes ya tengan como esta condicionante para que puedan quitar o incrementar incluso otras variables. Entonces, no está mal, pero sí hay que justificar en su momento por qué estás cambiando la ponderación y simplemente lo verificas con estos casos de estudio. O sea, por ejemplo, nosotros veíamos que variaba mucho con la ponderación del Senapred y entonces había sitios que nosotros ya habíamos verificado en campo que no, o sea, que no, simplemente no caían en zonas susceptibles o las cuantificaba de otra manera. Entonces, por eso es que hay como esta factibilidad, pero sí hay que justificarlo, sí hay elementos, y entonces tú tendrías que hacer no solamente una simulación, o sea, tendrías que hacer varias simulaciones, pero eso te la da mucho el trabajo de campo, te la da mucho el mapa de inventarios. Entonces a nosotros nos ayudó muchísimo el mapa de inventarios, el trabajo de campo, los diferentes factores que identificamos, y solamente así es como tú lo puedes trabajar, ¿no? O sea, pero siempre consideren que las guías metodológicas del Senapred son una base mínima de cuál tienen que cumplir para hacer los diferentes mapas que les piden. Yo les puse en este caso el ejemplo de la remoción en masa, pero, por ejemplo, también para los de inundación, también para los de viento, o sea, para otros que incluso hay metodologías mucho más elaboradas, pero bueno, o sea, sí se requiere más información, se requiere un nivel de especialidad mucho más, de los especialistas mucho más, específico. Entonces, es por ahí. No sé si di respuesta a tu pregunta. Sí, claro que sí, muy atinada la respuesta, cosa que agradezco. Y por último, aprovechando el uso de la palabra sin extenderme mucho, para el tema de la litología habíamos descargado en un inicio la de INEGI, pero por la escala, como bien usted dice, pues es una escala muy que no se ajusta, vamos o no es no es muy puntualizada al municipio por la extensión que tenemos, son escasos 91 kilómetros cuadrados. Entonces lo que decidimos fue digitalizar la Geológico Minera 150.000 del Servicio Geológico Mexicano. Entonces, quisiéramos ajustarla aún más para ser un poco más precisos en base a lo que usted decía, incluso escala 1.10.000, 1.20.000. ¿Eso sería exclusivamente con trabajo de campo o con quién? Ujú. Ok, ok. Sí. Mira, ese es el asunto, o sea, cuando tú trabajas a nivel municipal, muchas de las cuestiones no las tienes al alcance de la disposición que hay de la cartografía. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay que trabajarlo. Si tú, por ejemplo, utilizas un modelo digital de elevación en donde el píxel es de 1 a 50.000 y de repente manejas escala 1 a 10.000 en tu geología, 1 a 20.000, o viceversa, ustedes manejan escala 1 a 50.000 de la geología, pero yo entiendo que la mayoría de los municipios de ahí del Estado de México tienen cartografía de modelos digitales de alta resolución. O sea, estamos hablando de una escala de 1 a 20.000, 1 a 10.000. Si tú manejas o cruzas estos mapas en escalas diferentes, estamos hablando de una aberración cartográfica, porque entonces el píxel que tú estás generando se come a los otros píxeles mucho más chiquititos, y entonces esta ponderación que tú estás cruzando en tamaños de cuadritos simplemente ya no está siendo coherente. Entonces, a nivel municipio, y por eso es que difieren los atlas y los mapas elaborados a nivel municipal con los atlas elaborados a nivel estatal, porque estos ya te piden un nivel de precisión mucho más preciso, o sea, mucho más exacto. O sea, si no, entonces no tiene sentido. O sea, si tú vas a trabajar con escala 1 a 50.000, es la cartografía que nosotros estaríamos haciendo para hacer un atlas o un mapa de lo que tú quieras a escala a nivel estado. Entonces,
la idea de hacer los atlas municipales y todos estos elementos es que tú tienes que trabajar a otra escala, a una escala a nivel detallada. Y si tú bajas toda esta información de INEGI y no la trabajas en campo, pues prácticamente es la información que ya está al alcance, o sea, a nivel estatal. Entonces, estarías llegando exactamente a lo mismo y no estarías teniendo este nivel de precisión que te va a ayudar a la toma de decisiones mucho más específicas a nivel colonia, a nivel de las calles. Entonces, sí se pide, sí se requiere que a nivel municipio, sí, el trabajo es más elaborado, pero ya te está dando tamaños de precisión muy específicos. Escala 1 a 10,000 es un nivel de detalle realmente requerido para atlas municipales. Si no, pues entonces estarías haciendo la misma ponderación que si fuera para atlas estatales. Sí necesitan trabajo de campo, sí necesitan un especialista que trabaje ese nivel de detalle, la geología, la permeabilidad, porque la base geológica no solamente te sirve para mapas de susceptibilidad, te sirve incluso hasta para mapas de inundaciones, ¿no? Porque ves el nivel de permeabilidad que tienen y ves otro tipo de fenómenos que pueden derivarse precisamente de tener un mapa geológico a detalle. ¿Sí estamos claros? Sí, súper claro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Josué. Perfecto, muchísimas gracias, Wendy. En lo personal quiero hacer un reconocimiento al municipio de Tonatico, a su presidenta municipal, Evelia Ayala, a Julio Herrera, el coordinador de Protección Civil, a Ángel, nuestro enlace. Han estado avanzando ya con algunos, bueno, ya prácticamente en estos temas al nivel de detalle que se requiere. Tonatico se encuentra ubicado al sur del estado, son 12,900 habitantes y es un municipio que ha hecho el esfuerzo para encontrar a los profesionales y generar la información tal cual se requiere. Tonatico le está poniendo el ejemplo a gran parte de los municipios en el estado, sobre todo de esta categoría en cuanto a población, que se puede, que no importa el tamaño del municipio, hay personal capacitado cuando existe voluntad y cuando existe el compromiso de generar información que en realidad sirva para la gestión del riesgo de desastres o la gestión integral de riesgo. Muchísimas gracias a Tonatico por este esfuerzo que están presentando. Y abriremos también otra vez el espacio de preguntas y respuestas para alguien más, por favor. Luego nos preguntan, ya que se acabó la presentación, aprovechemos que está pendiente. Adelante, San Felipe del Progreso. Marisela Peña. Ixlahuaca, bien, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Marisela, adelante. Mi pregunta sobre el Atlas era las longitudes que se ocupan para los mapas, así que cómo varían entre los relieves. ¿Podrías clarificar un poco más tu pregunta, por favor? Permítame un momentito, por favor. Ok, te esperamos. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Ok, les vamos a pedir por favor que puedan encender su pantalla, su cámara, para tomar unos pantallazos para el registro. Adelante, Armando Álvarez. Yo tengo una duda con referente a la elaboración. Ya no se va a ¿verdad? ¿Mande? Chicoloapan. No, Papalotla. Papalotla, bueno. Ah, es cierto. Casi, pero no. Adelante, Papalotla. Vamos, Armando. Yo tengo la duda de que si ya no se va a manejar lo que es el Google Earth en la elaboración del Atlas.
Mira, lo hemos dicho ya desde febrero, Armando, creo que no O sea, estás sí, viendo sí. las capacitaciones y poniendo atención. Ajá. Y si estamos en ese punto, nos vemos pronto en Papalotla para tener una reunión. Sí, En relación al tema de lo del Google Earth, ya les habíamos dicho que el problema es que te genera KMLs o KMZs que son, que tienen ciertas limitaciones. Tal cual lo pide Senapred ya hace bastante tiempo, te piden archivos tipo Shape. Y entonces, por eso les propusimos que trabajaran sobre QGIS, que es gratuito. Pueden trabajar otro tipo de programa como ArcGIS y también incluso como mapa digital de INEGI, que también genera shapes. De hecho, la próxima semana, toda la semana, vamos a tener 4 horas diarias sobre mapa digital. Recuerden que se va a ofrecer el visualizador junto con INEGI y para poder acceder a esto es necesario tomar estos cursos de capacitación. Pero no solamente los enlaces, sino también todas las áreas o los funcionarios que participan en los comités especiales para la elaboración del Atlas. Les hemos mandado ya durante varios meses cursos, videos, manuales. Hemos tenido ya capacitación de QGIS con nuestros amigos del Centro de Inteligencia Territorial de Atizapán de Zaragoza. Creo que la mayoría ya tomó un curso sobre QGIS o sobre otro sistema de información geográfica, pero si quieres más adelante lo revisamos, Armando, para ver cómo yo he acortamos la tomado brecha, ¿vale? todos esos, perdón, yo he tomado todos esos cursos, pero tenía la duda, vaya, o sea, cada miércoles cuando hay o cuando se suspende, yo entro a los cursos, sé que es el QGIS. Ahorita nosotros tenemos un problema porque la computadora que tenemos no nos aguanta el programa. Entonces estamos como que con tesorería metiendo presión, pero creo que no nos han hecho caso hasta ahorita. Entonces, Claro, eso es una situación que se repetía al inicio en la mayoría de los municipios, entendiendo que los atlas de riesgo los realizaban las unidades municipales de protección civil. No, como les he dicho, no los compadezco porque estamos en las mismas condiciones en muchos municipios, incluso en el estado. No obstante, la atribución de la elaboración de los atlas de riesgos en términos del artículo 81 ter de municipios en el estado es del Consejo Municipal de Protección Civil. Por tanto, los alcaldes y las alcaldesas presiden esos consejos municipales, lo integran todas las dependencias de la administración pública municipal y hay casos donde participan universidades, ejército, marina y organismos empresariales y demás. Entonces, es importante buscar los mecanismos institucionales para que pasemos de los pretextos a la acción, para que pasemos a empezar a generar la información, porque si no podemos abrir todavía o tenemos una computadora que cargue un sistema, difícilmente vamos a poder llegar al detalle de la información que se requiere y hoy tanto Roberto como Víctor y Wendy nos hicieron una exposición que deja ver los alcances que tiene esto. Pero si ustedes siguen teniendo esta situación, con todo gusto, me gustaría tener una reunión con ustedes para ver de qué forma les podemos ayudar y poder acortar la brecha y llegar a noviembre con que Papalotla tenga su Atlas, por mínimo que sea, pero que ya esté encaminado a cumplir con los objetivos que nos pide Senapred, ¿vale? ok, muchas gracias. Gracias a ti, Armando. ¿Alguien más que tenga algún cuestionamiento? Muy bien. Es importante señalar que el último miércoles de este mes tenemos la próxima entrega de la información. Ustedes, cada enlace ha estado recibiendo la retroalimentación por parte de sus coordinadores y es importante que visualicen y replanteen la planeación de los trabajos en campo, como bien señaló la doctora Wendy. Es importante que entendamos que el Atlas de Riesgo significa mucho trabajo, trabajo interinstitucional y involucrar a varias personas y sumar voluntades. Entonces, bueno, vamos a tomar ahí un pantallazo. Peínense, cuñado, como decían los del INE antes. Muy bien.
Perfecto. Por ahí igual se les van a hacer llegar las presentaciones. Quien tuviera alguna duda, nosotros nos reiteramos a sus órdenes, estemos listos y preparados para las siguientes capacitaciones. Y también pueden contactar ahí a Wendy, a Rubén o a Víctor si tienen alguna duda y que ellos les puedan orientar para que podamos avanzar en esto. Ok, Aculco. Muy bien, Aculco lo checamos y te doy fecha para la próxima semana, ¿vale? Igual podemos hacerlo por videoconferencia y avanzamos más rápido, pero en la medida de lo posible, lo más pronto estaremos por allá, ¿vale? Muy bien, si no hubiera cualquier comentario, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Oigan, antes de que nos vayamos, reitero el ofrecimiento, si tienen para estos levantamientos la necesidad de utilizar el georradar o drones, hemos hecho ya un acuerdo con IMEVIS para poder avanzar con este tema. Por favor, háganoslo llegar ahí igual por el chat y podemos facilitárselos, ¿vale? Estamos en contacto, les agradecemos a todos la participación en este miércoles de profesionalización. En nombre de Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil del Estado, les esperamos el próximo miércoles y el lunes para el curso de INEGI. Saludos y muchas gracias a todos. Saludos, gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Nessa. Bye. Tarde, gracias. Gracias, maestro. Gracias, inspectores. Hasta luego. Gracias, gracias a Tizapán, amigo Javier, que le vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, Ozumba. Gracias, Ixlahuaca. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Patricia, que estés muy bien. Excelente día. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Teotihuacán. Nos vemos pronto por allá. Nos vemos Gracias, mañana en gracias. Quinotepec.